vamos a ver Marcos 2 del versículo 13 al 18. Y vamos a ver específicamente acerca del llamamiento de Leví. Se los voy a leer. Comienza diciendo en el versículo 13, dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oírlos, les contestó Jesús, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fue muy curioso que hasta este punto había algunas personas que Jesús había llamado y habían aceptado ese llamado, pero también había invitado a otros a seguirle, y algunos habían dicho que no, y los que habían dicho que no tenían pretextos que sonarían muy comunes hoy en día, no, que tengo trabajo, que tengo familia, que tengo responsabilidades, que tengo cosas tan loables que son dignas de decir que no a Dios. Pero estaba sucediendo, esa era la realidad. Ahí está, un abrazo para Evita también, que está saludando. Un abrazo también para Ita, para David también, para Mari Carmen. Qué lindo que estén aquí. Sigamos. Vamos a empezar a ver versículo por versículo y entender qué era lo que estaba pasando aquí. Comencemos por el versículo 2, el 13 y el 14. Comienza, analicemos. Dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Y aquí encontramos a Jesús en Capernaum, un pueblo agrícola, pesquero, muy comercial. Si tú ves el mapa, estaba el mar de Galilea y justo estaba Capernaum ahí al costadito. Y era un lugar estratégico para gente para los publicanos, para los cobradores de impuestos, porque era como lugar de donde podían recaudar mucho dinero. Y a los recaudadores de impuestos se les decía los publicanos. El problema era que los publicanos en ese tiempo eran gente que trabajaba para los romanos, el imperio romano que estaba subyugando, que estaba sometiendo al pueblo de Israel, a los judíos. Y la mayoría de estos publicanos eran conocidos por ser gente muy corrupta. Había muchos vacíos legales, no había mucha supervisión, y los publicanos contaban obviamente con el apoyo del ejército romano, así que cualquier persona que ellos acusen iban los romanos y le hacían de todo. Y a Roma les encantaba cobrar una tremenda cantidad de impuestos, tremenda. Tenían impuestos a tu salario, impuestos por cuánto generaban tus tierras, impuestos por el derecho a existir, impuestos por si tenías una propiedad, cuánto impuesto pagabas, si vendías algo, un porcentaje de ese impuesto, si tenía un impuesto a la carretera, como muchos impuestos que existen hoy. La diferencia era que Roma se encargaba de cobrar una cantidad, y si los publicanos, como no publicaban cuánto tenías que pagar, ellos simplemente venían y te decían cuánto tenías que pagar por cada cosa, y ellos, los publicanos, le daban a Roma su parte, aparte que recibían su sueldo, le daban a Roma su parte, y si lograban sacarle algo más a la gente engañándola, muchas veces de forma muy abusiva, ya más abusivo de lo que era el imperio romano en sí, lo hacían, y así generaban de forma muy corrupta y eran muy odiados por la gente, y todo eso se iba para ellos a cuesta de la gente. Ahí también, hola José, a Maritza y a Jaime, qué lindo que estén aquí. Saluden nomás, ahí yo los saludo de vuelta. En el versículo 14, miren lo que pasa. Sígueme, le dijo Jesús, y miren lo que pasó. Leví se levantó y lo siguió. Leví se levantó
y lo siguió. Pero miren lo que pasa después en el versículo 15. Dice, sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, ya que eran muchos los que lo seguían. Personalmente, a mí me encanta esto que hizo Leví, de invitar a amigos que sabían que quizás no encajarían en la iglesia, gente que no se definiría como religiosa, gente que quizás sería un poquito rechazada, incluso no solo por el sistema religioso, sino por la gente en general, por la cultura en general. Y era gente que obviamente necesitaba a Jesús, necesitaba a Cristo. Él no fue a buscar a los que ya creían. En el contexto de hoy, Él no fue a buscar a los que ya tenían iglesia. Él fue a los enfermos. Y esa es la base del verdadero evangelismo, llamar y buscar y compartir el amor a quienes no tienen iglesia. Por eso, siempre que llega alguien, porque sucede, a veces llega gente de otra iglesia, nuestro primer ánimo hacia ellos, y todos pueden dar aquí fe de eso, es que los animamos a que vuelvan a su iglesia. Si siempre la gente llega contando algún tipo de problema, algo, disconformidad, los animamos a que como primer esfuerzo vayan, se reconcilien, traten de aclarar las cosas, de evitar cualquier tipo de malentendido, porque ese es el reino. Ese es el reino de Dios. Si se pelearon con sus pastores, que se reconcilien con sus pastores, porque así el reino de Dios crecerá de forma genuina, pescando en el mar, no en pecera ajena. Quiero contarles de un hombre que vivió en el siglo XVIII, en la Inglaterra del siglo XVIII, un mundo así como parecido quizás al que estaba viviendo Jesús en ese tiempo, un mundo que explotaba al obrero, que explotaba al trabajador, especialmente a los mineros. Y era un tiempo que iban como camino a la primera revolución industrial, siglo XVIII. Ahí vivió un hombre llamado John Wesley. Y él fue un predicador y catedrático de Oxford, y él compartía el Evangelio. Dios lo usaba masivamente, compartía en las plazas, hacían tiendas de campaña enormes, entraban miles de personas ahí, y él hacía el Evangelio accesible a la gente común. Y John Wesley fue conocido como uno de los padres del avivamiento metodista, que dio origen a lo que hoy conocemos como la iglesia metodista. Y justo acerca de estos versículos de Mateo, él dijo una vez lo siguiente. Dijo, no existe eso de ir al cielo solos. Uno tiene que encontrar amigos o hacérselos. Y obviamente no se refería a que si yo soy cristiano, mi familia también lo es, por añadidura. La salvación es personal. Él no estaba queriendo decir otra cosa. O eso es una decisión personal, no es una decisión familiar ser salvo. No es que yo soy salvo y por ende mis hijos son salvos, como esto de bautizar a los niños y todo eso. Es personal, es personal. Pero aquí estaba diciendo que cuando uno conoce el amor de Dios, es ridículo intentar ocultarlo. Es ridículo no querer compartirlo con la gente alrededor de uno. En la Biblia vemos que cada persona que intentó dejarlo todo por Jesús realmente celebró el hecho de que había sido elegido por el Mesías para seguirlo. Y eso fue justamente lo que hizo este hombre, Leví, hijo de Alfeo. Vamos a seguir leyendo a ver qué dice en el versículo 16 de Marcos. Dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y ahora esta pregunta en el contexto suena como de lo más legítimo. Hubiese sido raro si la gente no hiciese esa pregunta. Y aún si uno pensara, si uno se pusiera en los pantalones de Leví, hasta que Jesús pase por ahí y que lo ignore, para Leví hubiese sido de lo más normal, pensando que un maestro, que un rabino, que alguien que decía venir del cielo, que alguien que parecía como enviado de Dios, lo rechace a alguien tan pecador, tan impuro, tan traicionero. Porque el Mesías se supone que tenía que representar, en el pensamiento de la época, tenía que representar la santidad, la perfección, la lejanía del pecado, que cualquier persona se imagina que Dios podría detestar.
Y jamás, obviamente, veía esta circunstancia y pueden imaginarse ahí sentado en su mesita cobrando impuestos. Jamás pensó que Jesús se fijaría en él, que lo invitaría. Y por eso ni siquiera fue corriendo a agolparse cuando Jesús pasaba o siguiendo así como las enseñanzas mientras iba por ahí. Fue Jesús mismo el que tuvo que ir a pararse delante de Leví a decirle, sígueme. Y Leví vio que en ese momento, si hubiese alguien en toda la tierra, en toda la historia de su vida, que pudiese cambiar sus circunstancias, ese era Jesús. Y el versículo 17 dice, al oírlos, Jesús les contestó, estamos hablando de los fariseos, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí Jesús está hablando de otro tipo de enfermedad. No está hablando del COVID, no está hablando del SARS, no está hablando del polio, de la fiebre amarilla, del dengue, de la difteria. No está hablando absolutamente nada de eso, ni de la cepa británica, la brasilera, la sudafricana. No está hablando nada de eso. Quizás en este tiempo tú has estado muy enfermo o quizás no has tenido ni siquiera un resfrío. Pero sabes que quizás puede que tengas otros síntomas que te están afectando el corazón, que te están afectando el alma. Sientes una enfermedad que quizás no solo carcome físicamente, sino por dentro, la conciencia, los pensamientos, el deseo de vivir. Y eso se detecta y se explica en una sola frase. Te sientes lejano de Dios. Te sientes lejano, te sientes lejos de su presencia. Leví se sentía lejano. Leví se sentía lejos del Señor. Leví, hijo de Alfeo. Leví era un nombre que era muy significativo para los hebreos. En tiempos antiguos existió incluso la tribu de Leví. Era como algo ancestral, icónico de la cultura hebrea. Alfeo, hijo de Alfeo. Alfeo significa como un jefe, un caudillo, probablemente religioso, porque era una cultura muy teocrática. Entonces, Leví se supone que por su nombre y su descendencia debía ser alguien que tenía que traer mucha honra a Israel, pero él aquí lo encontramos vendido a los romanos, vendido a los abusadores, a los corruptos, cobrando impuestos excesivos, porque ya vemos los amigos que tenía, embargándole cosas a la gente. Y Leví, igual que hoy en día, por su cercanía a Roma, hasta hubiese estado en la lista de los vacunados debajo de la mesa. Así que Leví, antes de que Jesús llegue a su vida, él se sentía expuesto, se sentía atrapado, se sentía llevando una vida sin salida. Él vivía en un sistema como muchos de nosotros, algunos atrapados en trabajos esclavizantes, otros atrapados quizás en una relación tormentosa, otros atrapados por malas decisiones, otros atrapados por gente religiosa controladora. Recuerdo incluso el día que yo de niño siempre fui a otra iglesia, pero cuando después me alejé del Señor en mi adolescencia y pasé un tiempo sin iglesia. Y recuerdo el día que yo decidí que iba a comenzar a ir a una iglesia otra vez y una historia para otro día, pero terminé yendo a la viña. Pero ese mismo día que yo iba a asistir a la viña, recuerdo que una persona de la antigua iglesia se enteró de que yo iba a ir ese día por primera vez. Casi que prefería que me quede sin iglesia antes que asista a una iglesia que no sea la suya. Y me dijo, literalmente ese día me dijo, este es el día de tu perdición. Imagínate, un sistema religioso manipulador. Imagínate a Leví, se sentía así, condenado, atrapado. Y quizás otros en este tiempo están encerrados en su casa, encerrados por las circunstancias. Bueno, es domingo, no deberían salir. También hay gente que
que a veces por su condición física, alguna enfermedad, alguna limitación que estén pasando, o una limitación quizás física o una limitación mental, se sienten atrapados. La semana pasada a mí me afectó muchísimo leer la noticia de una chica que desde los 12 años sufre una enfermedad degenerativa que hoy en día la tiene postrada como 20 horas al día en cama. 20 horas al día. Y tiene una enfermedad que creo que va como atrofiando sus músculos al punto que le impide salir a disfrutar la vida, obviamente como una persona normal. Y lógicamente, con el tiempo y sin Dios, empieza a caer en una depresión y se le empieza a meter una idea en la mente: la muerte. La muerte. Y sus ganas de morir. Y esto es acá, en este país. Sus ganas de morir son tan fuertes que no solo no lo oculta, sino que armó todo un rollo que salió en los medios y llegó a tal punto que demandó al Estado y ganó el juicio para que la dejen morir por eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Muerte asistida. Y su argumento para hacer esto es que ella quiere tener una muerte digna. La verdad, ni siquiera me imagino a alguien que quiera participar en esto. Al menos, si tú estás por ahí y has hecho el juramento hipocrático, que su valor principal es no llevar otro propósito que el bien y la salud a los enfermos. No creo que hubiese alguien en un sano juicio que quisiese participar en algo así. Y es curioso porque justo aquí estaba Jesús llamando a Leví, pero ¿sabes lo que había hecho justo antes de acercarse a Leví y llamarlo? Lo que había hecho del pueblo donde venía saliendo, de Capernaum, él había sanado un paralítico. Totalmente. ¿Quién sabe? Quizás hasta con una enfermedad similar. Porque para Jesús no hay nada imposible. Amigos queridos, y esto quiero puntualizar, no nos dejemos influenciar en tiempos de campañas políticas. No nos dejemos influenciar por tendencias políticas. No caigamos en esto que está de moda, la moral relativa. No existe ningún caso de muerte digna. ¿Y quieres saber por qué? Porque la muerte no es digna. En ningún caso, de ninguna forma. El resultado de que alguien quiera morir es el resultado de una vida sin Cristo. Probablemente así se sentía Leví antes de conocer a Jesús. Vacío. Se sentía vacío, se sentía como paralítico socialmente, hasta como la lacra de la sociedad, desechado, como alguien que sobra, hasta quizás con un sentimiento de que el mundo sería un mejor lugar sin él. Y quiero hablarte de una persona que se sintió igual, pero viviendo lo opuesto. Salomón. Podríamos decir que Salomón, el rey Salomón en su tiempo, fue el hombre más rico de su época, el más excéntrico, se decía que era el más sabio también del mundo, el rockstar del momento, el filántropo del momento, en un tiempo en que él en su vida ya lo había vivido todo, lo había probado todo. Y si alguien había disfrutado de la vida al máximo, ese era Salomón. Y en un momento de su vida, de madurez, en un momento de dejar por escrito sus conclusiones personales, inspirado por Dios, escribí una reflexión acerca de cuando la gente pierde el propósito, la gente pierde las ganas, el sentido de para qué estoy aquí. Lo encontramos casi todo el libro de Eclesiastés. Pero voy a comenzar del versículo del 2 al Eclesiastés 1, del 2 al 11. Dice: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para no volver de allí, para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar, va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia.
a su punto de origen. Vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. O sea, si en este momento, el día de hoy, al principio te felicité y te dije, muy bien, lo estás logrando y todo, o te sentías hoy, te despertaste, ay, soy especial. El Señor, el leer esto, te tira para abajo. Realmente te tira para abajo. Todo sentimiento como de especial, de uy, soy importante. Entonces, leer eso es como que el sentido de trascendencia te lo corta. Y esto en realidad viene de alguien que había vivido de todo, que nunca le había faltado nada, de todo. Imagina por un momento que tienes recursos ilimitados. Quiero que me escriban ahí en los comentarios, ¿qué harías si tuvieses 24 horas con recursos ilimitados? Y de repente a las 8 de la mañana, de mañana lunes, te van a abrir una cuenta bancaria con recursos ilimitados y a las 8 de la mañana el martes se va a desaparecer esa plata y puedes alcanzar a ocupar todo lo que... ¿Qué harías? ¿Qué harías? Piensa, imagina, vuela con tu imagen, todo lo que harías por un día, todo lo que alcanzarías a hacer en 24 horas. ¿Ya está? Estás empezando a vislumbrar. Ay, pagaría mis deudas. Ya, ahora quiero decirte algo. Imagina si tuvieses recursos ilimitados por una semana. Por una semana. No, aquí compraría casas, compraría esto, ayudaría a fulano, sultano. ¿Qué más? Piensa, una semana de recursos ilimitados. Hasta un viajecito por ahí. Y ahora imagina recursos ilimitados por un año. Por un año. Recursos ilimitados. ¿Qué harías? Un año, tu año sabático para reventar todo. Recursos ilimitados por un año. ¿Ya estás? Ahora imagina recursos ilimitados por toda tu vida. De niño hasta el último de tus días. Así era Salomón. Así vivió Salomón. Vivió la vida al extremo. Y aún así, cuando escribe esto, se siente como si algo faltara. Se siente como si hubiese un vacío. Llega a una conclusión muy parecida a esta chica que quiere morir por eutanasia. Muy parecida, pero con un sentido totalmente diferente. La conclusión de Salomón es: la vida no tiene sentido sin Dios. La vida no tiene sentido sin Dios. Como escribe Dani ahí, cuando no tenemos propósito de vida en Dios, la vida no tiene muchas veces un sentido real de bienestar. Ahí Leo está poniendo. Claro, son cosas muy Roxana, también cosas muy buenas. Imagínate, Salomón tenía recursos ilimitados toda su vida. Ahora, te lo quiero decir de otra forma. No solo quiero decirte la vida no tiene sentido sin Dios. Quiero decirte de otra forma. Solo la vida en Cristo tiene un verdadero significado. Solamente la vida en Cristo tiene un verdadero significado. Porque Leví, vemos en su propia vida, el testimonio, su propia vida. Él conoce a Cristo y todo cambia. Cristo lo llama y no hay nada en su vida que lo haga querer echarse para atrás de esta decisión de salir corriendo. Pues Jesús le dice: ven,
bota todo, deja todo botado y se va corriendo detrás de Jesús. Ni siquiera lo piensa dos veces, ni siquiera hizo una pausa para contemplar sus errores, sus pecados, sus transgresiones, sus ofensas a Dios o a los demás, o sus ofensas a sí mismo, a su cultura. Él siempre supo perfectamente cuáles eran sus pecados. Leví no se detuvo en un falso sentido de moral, de pensar, no, mira, yo antes de ir a la iglesia hay ciertas cosas que necesito arreglar en mi vida. Esa falsa moral, esa falsa moral. Él no se detuvo a pensar cuánto no merecía ser llamado por Cristo. No. Te agrego algo más. De todos los discípulos de Jesús, Leví tuvo la renuncia más radical, la más radical. Un publicano era alguien que se había hecho rico a base de corrupción. Leví sabía también que cuando un publicano renunciaba a su trabajo, jamás podía volver a su trabajo, y por lo que habían hecho nunca más los aceptarían en nada. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, ellos siempre podrían haber vuelto a la pesca, pero Leví no. Cristo no solo fue su salvación en términos de eternidad, fue su escape, fue su salida de la vida que se había sentido atrapado y que detestaba. Significó instantáneamente una muerte total a su vida antigua y una inmediata resurrección para vivir en Cristo. Ni siquiera tuvo tiempo para meditar en eso. Fue una decisión. No hay forma que diga que no a esto. Simplemente saltó y se fue con Jesús. Vemos también que cuando se habla de Leví, se habla de Mateo. Y vemos en los otros evangelios que Jesús llama a Leví hijo de Alfeo. Y fue una conversión tan radical que Jesús, como a varios, le dio un nombre nuevo que era Mateo. Que Mateo significa don de Dios. Un don, un regalo de Dios. Y para Leví, ahora Mateo. De Leví a Mateo. ¿Cuál es el mayor regalo que él sentía que Dios le podía haber dado? ¿Qué es lo que esta chica no estaba valorando? Lo que Salomón se estaba dando cuenta. Que una vida en Cristo realmente valía la pena vivir. ¿Cuál es el mayor regalo que Dios nos da hoy en día? La vida. La vida para vivirla para Él. Leví entiende que antes no tenía sentido vivir y ahora Mateo en Cristo encontró la vida, encontró la razón de ser, vivir para Cristo. Y quiero decirles algo, querida iglesia, querida familia, Dios está pasando delante de ti hoy para decirte, Hidalba, Aida, Lili, Rebeca, Maritza, Daniel, Roxana, sígueme. Jaime, José, Ita, David, sígueme. Eva, Yasmín, sígueme. Gerardo, Flavia, Pierre, sígueme. Él no te está preguntando, ni se está preguntando si valdrá la pena llamarte. No. Él te conoce, Él lo sabe todo. Y cuando te llama, Él no titubea. No vemos a Jesús titubear cuando Él te llama. Él no titubea pensando si serás la persona correcta para llamar. Él no dice, ay, no, es que dirán. No, es que, pucha, tiene una lista de pecados que... ¿Qué dices tú, Pedro? Juan, Severo, ¿qué dicen? ¿Lo llamamos o no? No. Él no está diciendo eso. No te atrevas tampoco a hacer. Si Jesús no es así contigo, no te atrevas a ser como los que le pusieron excusas. Los que le pusieron excusas a Jesús quedaron en el olvido. Búscame en la Biblia. ¿Quiénes fueron los que les dijeron que no? No hay nombres, hay características. El joven un chico, aquí una persona. No hay nombre. Quedaron totalmente en el olvido. Acepta tomar esta decisión hoy. Acepta este regalo, este don de Dios, esta gracia. Leví sabía que no lo merecía. Él sabía que estaba parado frente al Cristo y que a él no se le podía esconder nada. Él sabía que estaba siendo elegido por
pura gracia y misericordia, inmerecida, inmerecida. Por eso en el libro de Mateo, cuando él mismo escribe, marcado en su corazón por las palabras de Jesús, cuando él cuenta esta historia, le agregó un gran detalle, de esos que te quedan como clavados en el corazón cuando Dios te habla, cuando Jesús te mira a los ojos y te habla. En Mateo 9:13 vemos este detalle que no lo vemos con los otros evangelios cuando cuenta esta historia, que fue como Jesús lo defendió a Mateo y le dijo al resto de los religiosos: pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Por eso no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y tenemos aquí este hombre redimido, Mateo. Este hombre que encontró sentido de vida en Cristo. Esta persona que su vida cambió por completo. Y Dios recompensó el que él lo haya dejado todo. Por él vemos más adelante como uno de los 12 apóstoles. Y lo vemos con el nombre y después la historia de la iglesia lo conoce como Mateo el Evangelista. Y él cumplió un tremendo propósito, incluso de plantar las primeras iglesias en África, de la historia. Así que quiero decirles, hoy tienes la oportunidad. Si hasta ahora habías estado coqueteando con la iglesia, tanteando con Dios, probando, viendo por aquí, no sé, me conecto a la transmisión un ratito mientras desayuno, y la adoración, y la pongo de fondo mientras me baño, mientras hago la vida en general y todo eso. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión seria por Jesús. De decir: Señor, hasta ahora te seguía de lejos. Sí, creía en ti, sabía que estabas ahí, de vez en cuando te pedía una que otra cosa, pero hoy Jesús viene delante tuyo, ahí donde estás, en tu casa, en ese parque, en ese carro, en ese estacionamiento, y te dice: sígueme, sígueme. Es que, Señor, tú no sabes lo que he hecho. Tú no sabes lo que he hecho. Deja de poner excusas. Esto no es porque lo merezcas. Esto es porque Dios te quiere dar un regalo. ¿Lo recibes? Y si ahora estás escuchando esto y te sentías lejos de Dios, considéralo como Él teniendo gracia contigo. Sígueme. Sígueme. Y te está desafiando. Sígueme. Ahora la pelota está en tus manos. Sígueme. Tú puedes tomar una decisión hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?